Vamos a escribir entonces la definición matemática de números racionales. A entre B, tal que A, pertenece al conjunto de los enteros, coma, B pertenece también al conjunto de los enteros, y además la tercera condición es que B sea diferente de 0. Esa es la definición matemática de un número racional. Repito, es un número A entre B, tal que A pertenece al conjunto de los enteros, B pertenece al conjunto de los enteros, y además que B, o el número que está en la parte inferior, que le llamamos denominador, que el denominador sea diferente de 0. Ok. Entonces vamos a poner un ejemplo para comprender un poco más de qué números van a pertenecer dentro de los números racionales, porque no nada más son las fracciones. Algunos podrían irse con la idea falsa de que los números racionales son únicamente las fracciones. Ya dijimos que el número 4 es un número, sin lugar a dudas, es un número natural. Con el 4 puedo yo contar algo, 4 flores. Que el número menos 3 es un número natural, no, porque no es positivo, y con menos 3 no puedo contar algo. Regularmente no puedo contar algo, no puedo decir tengo menos 3 dientes. Puede existir, pero no es correcto. El menos 3 entonces corresponde a un número entero, sin lugar a dudas. Y pudiéramos decir entonces que un medio es un número natural, no. Regularmente no cuento con fracciones. ¿Es un número entero? No, porque ya no es un medio de un pastel. ¿Es el pastel completo? No, es la mitad de un pastel. Entonces esto sin lugar a dudas es un número racional. Pero de aquí vuelvo a comentar, no nos vayamos con la idea de que únicamente las fracciones, lo que conocemos como fracciones, van a ser los números racionales. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dijimos entonces que un número racional es una división entre dos números que pertenecen al conjunto de los enteros y que el denominador es diferente de 0. Enseguida vamos a explicar la última parte, que también es importante, porque el denominador debe de ser diferente de 0. Pero vamos cuando el numerador o el denominador es diferente de 0. Por ejemplo, 2 tercios. Esto sin lugar a dudas es un número racional. Pero ¿qué pasa si yo pongo el número 4? Ya dijimos que esto sin lugar a dudas es un número natural, pero también es un número racional. Entonces, esto es un número, además de ser natural, es un número racional. Recordemos la división de los números. Encontramos, voy a poner aquí de un lado los reales, después encontramos los irracionales y los racionales. Dentro de los racionales encontramos a los enteros, y dentro de los enteros encontramos a los naturales. Entonces el 4 es natural, pero también está dentro de
de los racionales y además también es un entero, ¿verdad? Aquí se nos pasó ponerlo, que también es un número entero positivo, ¿no? Entonces, ¿puedo contar con él? ¿Puedo contar algo? Sí, es un número entero también, pero además es un número racional. Y aquí es donde pudiera surgir la duda, pero si esto no es parecido a esto, ¿ok? Pero hay algunas propiedades de los números en cuanto a las operaciones, y una propiedad que tiene este número es la siguiente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? 4 entre 1. Ahora sí, esto se parece a A entre B. Es decir, el de arriba es un número entero o es un número que pertenece al conjunto de los enteros. Sí. El de abajo pertenece al conjunto de los enteros. También. ¿Y cuánto es el resultado de 4 entre 1? Pues el resultado de 4 entre 1, nosotros ya sabemos que cualquier número dividido entre 1 me da el mismo número, es 4. Entonces, de ahí es cuando nos damos cuenta de que hay un análisis un poco más profundo entre los números. Por eso es que el número 4 pertenece a los racionales. En conclusión, y dicho de otra forma, todos los números enteros pertenecen al conjunto de los racionales. Todos los números enteros corresponden al conjunto de los naturales. Otro ejemplo, por ejemplo el -2. ¿Dentro de qué clasificación está este número? ¿Este número es natural? No, no puedo contar con números negativos. ¿Pero es un número entero? Sí. Recordemos que los enteros son positivos y negativos. ¿Es un número racional? Sí. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que hicimos anteriormente, ¿cuánto es -2 entre 1? Esto ahora sí se parece a esto, A entre B. Un número entero entre otro número entero. Menos entre más me daría menos, y 2 entre 1 me da 2, que es el número inicial que teníamos. Entonces, ¿es un número racional? Sí. El -2 es un número, por lo tanto, racional. Y además, en los ejemplos anteriores se me pasó a mencionar que estos son números reales. Sí. O real. ¿Los números racionales son reales? Claro que sí, son reales. Este también es un número real. Y en conclusión repetimos, todos los números enteros también se encuentran clasificados como números racionales. Ahora vamos a explicar la última condición. ¿Cuál es la última condición? Que el denominador sea diferente de 0. ¿Qué va a pasar? Un número natural, un número, el numerador, que sea un número entero. Por ejemplo, vamos a manejar positivos. 5 entre 0. ¿Cuánto da 5 entre 0? ¿Cuál es el resultado de dividir 5 entre 0? Si ustedes no lo saben, la gran mayoría de los alumnos responden que 5 entre 0 da 0. Dicen 5 entre 0, 0. Y esto es un error. O es una respuesta incorrecta, mejor dicho. Si lo hacen en su calculadora científica, dividimos 5 entre 0. ¿Y qué les da como resultado? Me dice que es un math error. Es decir, un error matemático. Es decir, que esta operación no existe, no se puede realizar, es imposible de hacerlo. Que es diferente, aprovechando el ejemplo, cuando yo haga 0 entre 5.
0 entre 5, ¿cuánto da? Este resultado es 0. Si lo hacemos en su calculadora, este resultado es 0. Entonces, y el 0, recordemos que es un número, si lo clasificamos al 0, el 0 es un número real, es un número, ya vimos que esto, hay muchas formas de que me dé 0. Todo 0 dividido entre cualquier número me va a dar 0 siempre, es una propiedad del 0. Entonces, si esto me dio un resultado y esto es parecido a esto, esto corresponde a un número, entonces el 0 es un número racional. Y además habíamos dicho que el 0 corresponde al número de los enteros. Aunque sabemos que el 0 no tiene valor, pero está clasificado dentro de los enteros. Algunos autores dicen que el 0 corresponde también a un número natural, otros que no. Bueno, vamos a ponerlo ahorita como que es un número natural. Entonces, esta sería la clasificación del 0. Es un número real, sí, es un número racional también, es un número entero también, y podría ser un número natural. Entonces, debe de quedar perfectamente claro cuál es la diferencia entre dividir un número entre el 0, esto es imposible, no se puede realizar, por lo cual esto pues no existe, esto ni siquiera lo puedo clasificar hasta este momento como un número, no me dio un resultado, pero cuando los cambio al revés, el 0 va en el numerador y un número, o aquí algebraicamente lo podríamos representar así. Cuando la b es diferente de 0, 0 entre cualquier número me va a dar 0, la propiedad de este número. Bueno, entonces continuamos. A lo mejor si no ha quedado clara esta parte, vamos a poner un ejemplo. Si tengo, vamos a poner pasteles. 1, 2, 3, 4, 5 pasteles. Y tengo personas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tratar de explicar este resultado con pasteles y con personas. ¿Cuál sería el primer ejemplo? Si tengo 5 personas, arriba entonces van a ser personas y abajo van a ser pasteles. Si tengo 5 personas y no tengo pasteles, a ver, vamos a corregir. Ya ven como suele ser un poco complejo tratar de explicarlo a un nivel inferior, a veces nos confundimos. Entonces la parte, el numerador van a ser los pasteles, correcto, los pasteles, y abajo las personas. En el primer caso, si tengo 5 pasteles y no tengo personas, imaginemos los 5 pasteles están en una mesa, en una área, y no tengo personas. ¿Cuánto pastel le toca a cada persona? Sí, es el ejemplo correcto, repito. El numerador son pasteles y el denominador son personas. Repito, si tengo 5 pasteles, ¿cuánto pastel le toca a cada persona? Pero no tengo personas. ¿Puedo repartir el pastel?
cuánto le toca a cada persona. Si no hay personas, ¿cómo vamos a repartir el pastel? Es una operación que no se puede realizar, es un error. Entonces no puedo repartir el pastel. Si tengo el pastel pero no hay personas, no cuánto pastel le toca a cada persona, pues no puedo repartir el pastel. Entonces no puedo definir cuál va a ser el número. Si le toca la mitad, si le tocan 2, si le toca 5, si le toca un tercio, no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque no hay personas. Este es el ejemplo claro de cuando hay un número dividido entre 0. No tengo personas, pero sí tengo pastel. ¿Cuánto me toca? Pues no se puede hacer. Pero el caso contrario, si no tengo pasteles, si no hay pasteles, pero sí existen las personas, tengo 5 personas y no hay pastel, ¿cuánto pastel le toca a cada persona? 0, nada. Cada persona va a tener nada, y nada matemáticamente lo representamos con el número 0. Entonces, de ahí la razón de ser de dividir entre 0, o del 0 dividirlo entre un número. Y entonces estamos hablando con esto, regresando al tema de la clasificación de los números, y estamos ejemplificando a los números racionales. Espero hasta aquí haya quedado claro